Hace más de 50.000 años, en las montañas de Altai, en el corazón de Siberia, donde el viento helado atraviesa gargantas de piedra caliza y el invierno dura más de la mitad del año, una niña dio sus primeros pasos en un mundo que jamás podríamos reconocer. No lo sabía entonces, por supuesto. No podía saber que su simple existencia, conservada durante milenios en un fragmento de hueso no más grande que una falange, vendría a desafiar todo lo que creíamos entender sobre nuestros orígenes. Porque esta niña no era como las demás. Su sangre portaba un secreto que permanecería oculto en las profundidades de aquella cueva hasta el año 2012, cuando un equipo de arqueólogos rusos y Denny era algo que la ciencia nunca había visto. No era enteramente neandertal, tampoco era completamente denisovana, era ambas cosas. Era una híbrida de primera generación, la hija directa de dos especies humanas diferentes. Debemos viajar más atrás en el tiempo, a una época en la que Europa y Asia no estaban habitadas por una sola humanidad, sino por varias. ¿Y cómo es posible que una niña nacida de ambos grupos nos obligue a reescribir la historia de nuestra especie? Comencemos por los neandertales. Durante más de 100 años, desde que en 1856 se descubrieron los primeros restos en el Valle de Neander, en Alemania, estos homínidos han capturado nuestra imaginación. Fabricaban herramientas complejas mediante la técnica Levallois, una técnica que requiere planificación y habilidad manual. Controlaban el fuego, construían refugios, cazaban grandes animales como mamuts y bisontes con estrategias coordinadas. Lo que implica que fueron cuidados por su grupo durante semanas o meses. Eso no es brutalidad. Eso es compasión. Eso es humanidad. Los neandertales habitaron Europa y partes de Asia Occidental desde hace aproximadamente 400.000 años, hasta su desaparición hace unos 40.000 años. Durante ese vasto periodo, se adaptaron a climas cambiantes, sobrevivieron a múltiples glaciaciones y desarrollaron culturas propias. Y sin embargo, desaparecieron. ¿Por qué? Esa pregunta ha obsesionado a los científicos durante generaciones, y parte de la respuesta, como veremos, está escrita en el ADN de Denny. Y lo extraordinario es que los conocemos casi exclusivamente a través de su ADN.
pero cuando el equipo del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, dirigido por el genetista sueco Svante Pääbo, logró extraer y secuenciar ADN de ese fragmento, descubrieron algo asombroso. Ese hueso no pertenecía ni a un neandertal ni a un humano moderno. Y aunque hasta la fecha apenas contamos con un puñado de fósiles fragmentarios, algunos dientes, porciones de mandíbula y pequeños fragmentos óseos, su genoma nos ha revelado secretos fascinantes. Los denisovanos eran contemporáneos de los neandertales y de nuestros ancestros sapiens. Y lo más sorprendente, sabemos que dejaron su huella genética en las poblaciones humanas actuales. Entre el 3% y el 6% del ADN de las poblaciones melanesias, aborígenes australianos y algunas poblaciones del sudeste asiático proviene de los denisovanos. Si quieres seguir descubriendo las historias olvidadas que la arqueología y la genética están rescatando del polvo del tiempo, te invito a que te suscribas a este canal, porque lo que estamos a punto de explorar no es solo la historia de una niña híbrida. Y esa ventana apenas comienza a abrirse. Así que acompáñame, porque ahora debemos entrar en la cueva de Denisova, descender a sus profundidades oscuras y frías y conocer el momento exacto en que la ciencia se topó con el hallazgo más extraordinario del siglo XXI. La cueva de Denisova no es un lugar acogedor. Situada a más de 700 metros sobre el nivel del mar, en las estribaciones de los montes Altai, en la frontera entre Rusia, Mongolia, China y Kazajistán, esta caverna ha sido testigo silencioso de decenas de miles de años de historia humana. Sus paredes de piedra caliza conservan estratos geológicos que se remontan a más de 300.000 años, capas sedimentarias que han preservado herramientas de piedra, restos de animales cazados, fogatas antiguas. Y lo más valioso de todo, fragmentos microscópicos de hueso humano, mezclados con toneladas de sedimento. Cuando los arqueólogos rusos comenzaron las excavaciones sistemáticas en la década de 1980, bajo la dirección del profesor Anatoly Derevianko y su equipo del Instituto de Arqueología y Etnografía de Novosibirsk, no podían imaginar que estaban desenterrando uno de los yacimientos más importantes del planeta. Durante años, extrajeron cuidadosamente miles de fragmentos óseos, la mayoría pertenecientes a animales, bisontes, caballos, hienas de las cavernas, osos. Pero entre toda esa masa de huesos fragmentados, comenzaron a aparecer piezas que claramente pertenecían a homínidos. Y fue en 2012, mientras el equipo de genética del Instituto Max Planck analizaba sistemáticamente el ADN extraído de esos fragmentos, cuando tropezaron con algo completamente inesperado. El fragmento en cuestión, catalogado como Denisova 11, medía apenas 2 centímetros de largo. Era parte de un hueso largo, probablemente una diáfisis de hueso de extremidad, tan erosionado y fragmentado que resultaba imposible identificar de qué hueso específico provenía o incluso determinar la edad del individuo con certeza mediante métodos tradicionales.
Pero el ADN no miente. Y cuando Viviane Sloan, una investigadora del equipo de Svante Pääbo, logró secuenciar el genoma completo de ese diminuto fragmento, los resultados fueron tan extraordinarios que el equipo tuvo que repetir el análisis múltiples veces para asegurarse de que no había error. El ADN mitocondrial del fragmento, ese ADN que se hereda exclusivamente por línea materna, era de tipo neandertal. Pero el ADN nuclear, que representa la totalidad del genoma y se hereda de ambos progenitores, contaba una historia mucho más compleja. Aproximadamente, el 40% del genoma era de origen neandertal y el 40% era de origen denisovano. El 20% restante mostraba variaciones y recombinaciones propias de un genoma híbrido de primera generación. No había duda posible. Este individuo no descendía de una población mestiza antigua donde neandertales y denisovanos se habían mezclado generaciones atrás. No. Este individuo era el hijo directo de una madre neandertal y un padre denisovano. Era una híbrida F1, como la llamarían los genetistas, un cruce de primera generación. Y eso cambiaba todo. Porque hasta ese momento, aunque sabíamos que había habido mezcla entre diferentes linajes humanos, el propio genoma de los humanos modernos no africanos contiene entre 1.5% y 2.1% de ADN neandertal. Esos encuentros se interpretaban como eventos raros, quizás accidentales, espaciados por miles de años y geográficamente dispersos. Pero si una niña como Deni existía, si podía nacer de la unión directa entre una neandertal y un denisovano, eso significaba que estos encuentros no eran excepcionales. Eran lo suficientemente comunes como para producir descendencia viable, lo suficientemente aceptados socialmente como para que esa descendencia creciera e integrara comunidades humanas. La historia que nos habían contado durante décadas sobre especies humanas separadas, compitiendo por recursos, evitándose mutuamente o exterminándose, era incompleta. La verdadera historia era de convivencia, de mestizaje, de intercambio no solo genético, sino también cultural. Pero, ¿quién era Deni realmente? ¿Cómo era su vida? ¿Qué aspecto tenía? Los análisis posteriores permitieron construir una imagen cada vez más detallada. Sabemos por el análisis de los cromosomas sexuales que Deni era una niña, una hembra. Los análisis de epigenética dental, que examinan los patrones de metilación del ADN para estimar la edad, sugieren que murió en la adolescencia temprana, probablemente entre los 13 y los 15 años de edad, aunque estas estimaciones conllevan cierto margen de error. Sabemos que su madre era neandertal, y no cualquier neandertal, sino una perteneciente a un linaje europeo occidental, más cercano genéticamente a los neandertales que habitaban en lo que hoy es Croacia y el oeste de Europa, que a las poblaciones neandertales locales de Asia. Eso implica algo fascinante: migraciones de larga distancia, conexiones entre poblaciones separadas por miles de kilómetros, redes de contacto que atravesaban continentes. Su padre, por otro lado, era denisovano, y curiosamente, su genoma también mostraba una pequeña proporción de ancestría neandertal más antigua, lo que significa que, generaciones atrás, en su propio linaje paterno, también había habido mezcla. Deni era, literalmente, el producto de múltiples episodios de hibridación. Era el resultado de una historia de encuentros que se remontaba a decenas de miles de años, y vivió hace aproximadamente 90.000 años, según las dataciones radiométricas de los sedimentos, donde fue encontrado su hueso en una época en la que Europa y Asia estaban experimentando cambios climáticos significativos, oscilaciones entre periodos fríos y relativamente cálidos que obligaban a las poblaciones humanas a moverse, adaptarse y encontrarse en territorios fronterizos. Intentemos imaginar por un momento cómo pudo ser su vida. Visualicemos la escena. La cueva de Denisova, hace 90.000 años, durante el inicio del otoño siberiano. Las montañas de Altai ya comienzan a vestirse de blanco en las cumbres más altas. Los días se acortan rápidamente. Dentro de la cueva, el humo de varias fogatas asciende serpenteante hacia las aberturas naturales en el techo. Un grupo de individuos, quizás entre 20 y 30, se reúne en torno al fuego más grande.
Algunos tallan sílex con golpes precisos, fabricando puntas de lanza y raspadores. Otros preparan pieles de animales recién cazados, estirándolas sobre estructuras de madera para curtirlas. Hay niños jugando cerca de las brasas, vigilados por los adultos. Y entre todos ellos está Denny. Quizás físicamente no destacaba tanto. Tal vez tenía rasgos intermedios entre ambos grupos. Un rostro algo menos proyectado que el de su madre neandertal, pero más robusto que el de otros individuos denisovanos. Quizás su constitución era fuerte, adaptada al frío, con extremidades proporcionalmente más cortas, una adaptación típica de los neandertales. O quizás mostraba la complexión más esbelta que algunos análisis genéticos sugieren para los denisovanos. No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que ella era parte de esa comunidad. No era rechazada por ser híbrida. No era una anomalía social, era simplemente una más entre ellos, participando en las actividades cotidianas, aprendiendo a sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del planeta Pleistoceno. Y aquí es donde la historia de Denny nos obliga a replantear conceptos fundamentales. Durante mucho tiempo, la paleoantropología utilizó el concepto biológico de especie, que establece que dos organismos pertenecen a especies diferentes si no pueden producir descendencia fértil. Es la definición clásica. Los caballos y los burros pueden cruzarse y producir mulas, pero las mulas son estériles. Por lo tanto, caballos y burros son especies distintas. Bajo esa definición, neandertales y denisovanos deberían ser especies diferentes a nosotros. Pero el problema es que la evidencia genética demuestra, sin lugar a dudas, que no solo hubo descendencia, sino que esa descendencia fue fértil y se reprodujo con éxito. Nosotros, los humanos modernos, portamos genes neandertales y denisovanos que han sido seleccionados positivamente, que nos ayudan a combatir enfermedades, a adaptarnos a diferentes altitudes y climas. Denny misma, si sobrevivió hasta la edad reproductiva, pudo haber tenido hijos. Y aunque no tenemos evidencia directa de ello, la existencia de múltiples episodios de hibridación documentados genéticamente en diferentes linajes sugiere que la descendencia híbrida no solo era viable, sino exitosa. Entonces, ¿eran realmente especies diferentes? ¿O eran simplemente poblaciones de la misma especie que habían evolucionado en aislamiento geográfico durante cientos de miles de años, desarrollando características distintivas, pero conservando la capacidad de cruzarse cuando las circunstancias las volvían a juntar? La respuesta, como tantas veces en ciencia, es compleja. Algunos investigadores proponen que deberíamos considerar a neandertales, denisovanos y sapiens como subespecies de Homo sapiens. Otros prefieren mantener las clasificaciones tradicionales, pero reconocer que las fronteras entre especies no son absolutas sino porosas. Lo que resulta indudable es que Denny nos enseña que esas fronteras, si existían, eran cruzadas con regularidad. Y eso nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Qué consecuencias tuvo ese mestizaje para la evolución humana? ¿Fue ese intercambio genético ventajoso, neutral o problemático para las poblaciones involucradas? Y más importante aún, ¿qué nos dice sobre nuestra propia identidad como especie? Pero para responder esas preguntas, debemos primero entender cómo fue posible que diferentes linajes humanos coexistieran durante tanto tiempo en los mismos territorios. Debemos explorar la geografía del Pleistoceno, las rutas migratorias, los encuentros en las fronteras entre mundos. Y eso es precisamente lo que haremos a continuación. Para comprender cómo fue posible que la madre de Denny, una neandertal con ancestría europea, llegara hasta las montañas de Altai y se encontrara con un denisovano cuya familia llevaba probablemente generaciones habitando esa región, debemos visualizar el mundo del Pleistoceno tardío con ojos nuevos. No era un mundo vacío, esperando ser colonizado por una única humanidad triunfante. Era un mosaico complejo de territorios, climas y poblaciones humanas diversas, cada una adaptada a su entorno particular, cada una desarrollando tecnologías y estrategias de supervivencia específicas, pero todas conectadas por hilos invisibles de migración, comercio primitivo y encuentros ocasionales que tejían una red de intercambio genético y cultural a través de continentes enteros.
Durante el Pleistoceno medio y tardío, entre hace aproximadamente 300.000 y 40.000 años, Europa estaba dominada por los neandertales. Habían evolucionado en ese continente durante cientos de miles de años, adaptándose perfectamente a los ciclos glaciales que transformaban repetidamente el paisaje. Cuando las glaciaciones alcanzaban su máxima intensidad, enormes capas de hielo cubrían el norte de Europa, desde las islas británicas hasta Escandinavia y gran parte de Rusia europea. Los neandertales se refugiaban entonces en los llamados refugios glaciales. La península ibérica, Italia, los Balcanes, regiones del sur de Francia, donde el clima era más tolerable. Pero cuando el clima se suavizaba durante los periodos interglaciares, se expandían nuevamente hacia el norte, recolonizando territorios antes cubiertos de hielo. Estos movimientos no eran migraciones masivas y repentinas, sino desplazamientos graduales de grupos pequeños, familias extendidas de quizás 20 a 50 individuos que seguían las manadas de herbívoros hacia nuevos pastizales. Y algunos de esos movimientos los llevaron hacia el este, adentrándose en las vastas estepas de Asia Central. Asia, por su parte, era el dominio de los denisovanos. Sabemos por análisis genéticos de poblaciones actuales que los denisovanos ocuparon un territorio inmenso, desde Siberia en el norte hasta el sudeste asiático, posiblemente alcanzando incluso las actuales Filipinas e Indonesia. En 2019, investigadores que analizaban una mandíbula encontrada en la cueva de Bai Shiya, en la meseta tibetana, a más de 3.200 metros de altitud, determinaron mediante análisis de proteínas que pertenecía a un denisovano que vivió hace al menos 160.000 años. Esto demostró que los denisovanos no solo habitaban tierras bajas, sino que habían desarrollado adaptaciones genéticas a la altura extrema. De hecho, las poblaciones tibetanas actuales poseen una variante del gen EPAS1, heredada de los denisovanos, que les permite sobrevivir en ambientes con bajo contenido de oxígeno, sin desarrollar los problemas de salud que afectan a otras poblaciones a gran altitud. Esa variante genética no es una coincidencia. Fue adquirida por nuestros ancestros sapiens cuando se cruzaron con denisovanos hace decenas de miles de años, y ha sido mantenida por selección natural, porque confiere una ventaja adaptativa real y medible. Los denisovanos eran, por tanto, una población exitosa, diversificada y ampliamente distribuida. Y en algún lugar de ese vasto territorio asiático en las montañas de Altai, que forman una encrucijada natural entre las estepas del norte y las rutas hacia el sur y el este, sus territorios se solapaban con los de grupos neandertales que habían migrado desde el oeste. La cueva de Denisova funcionaba probablemente como uno de esos puntos de encuentro. Los estudios estratigráficos de la cueva revelan ocupaciones humanas intermitentes durante cientos de miles de años. No era habitada continuamente por los mismos grupos, sino que servía como refugio temporal para diferentes poblaciones a lo largo del tiempo. Se han identificado herramientas líticas de tradición musteriense, típicamente asociadas con neandertales, junto con herramientas de tecnología levallois más avanzada, e incluso industrias líticas que anticipan las tecnologías del Paleolítico superior. Algunos niveles estratigráficos contienen restos de neandertales, otros de denisovanos, y algunos parecen mostrar presencia mixta. Es decir, la cueva no pertenecía exclusivamente a un grupo u otro. Era territorio compartido, quizás disputado ocasionalmente, quizás utilizado en diferentes estaciones del año por grupos distintos, siguiendo ciclos migratorios complementarios. Y en ese contexto de encuentros recurrentes, no es sorprendente que ocurrieran uniones entre individuos de diferentes linajes. Pero ¿cómo ocurrían esos encuentros exactamente? ¿Eran pacíficos o violentos? ¿Había comunicación, intercambio, comprensión mutua? Estas preguntas son difíciles de responder con certeza, pero podemos hacer inferencias razonables basadas en la evidencia arqueológica y en lo que sabemos sobre comportamientos humanos. La evidencia de violencia entre grupos humanos paleolíticos existe, pero es relativamente escasa.
Hay algunos cráneos neandertales con fracturas que podrían haber sido causadas por conflictos interpersonales, pero no hay evidencia clara de masacres o guerras sistemáticas. Por otro lado, la evidencia de cuidados a enfermos, de entierros con aparentes ofrendas, de fabricación de objetos ornamentales y pigmentos, todo eso sugiere sociedades con estructuras sociales complejas, con normas de comportamiento, con capacidad de empatía y simbolismo. Si neandertales y denisovanos poseían esas capacidades, y todo indica que sí, entonces es razonable suponer que cuando se encontraban, al menos en algunas ocasiones, podían comunicarse de alguna forma, reconocerse mutuamente como seres inteligentes y establecer relaciones que iban más allá de la confrontación. Algunos investigadores sugieren que podría haber habido intercambios formales, una especie de exogamia primitiva donde grupos vecinos intercambiaban miembros para evitar la endogamia y fortalecer alianzas. En muchas sociedades tradicionales de cazadores-recolectores actuales, el intercambio de mujeres entre grupos es una práctica común que sirve para crear lazos sociales y reducir conflictos. Si aplicamos ese modelo al Paleolítico, entonces, la madre de Deni podría haber sido entregada o intercambiada desde un grupo neandertal del oeste hacia un grupo denisovano del este como parte de un acuerdo social. O quizás fue al revés, quizás fue capturada, o simplemente decidió quedarse tras un encuentro casual. No lo sabremos nunca con certeza, pero lo importante es reconocer que fuera cual fuera el mecanismo específico. El resultado fue que Deni creció al menos hasta la adolescencia, y su existencia quedó preservada en el registro fósil para que nosotros, miles de generaciones después, pudiéramos descubrirla y comprender que nuestra historia es mucho más entrelazada de lo que jamás imaginamos. Y Deni no está sola. Aunque es el único híbrido de primera generación entre neandertales y denisovanos que hemos identificado hasta ahora, hay evidencia genética de múltiples episodios de mestizaje en diferentes momentos y lugares. El análisis del genoma neandertal completo, obtenido de varios individuos encontrados en diferentes sitios, muestra que algunos neandertales europeos poseían pequeñas cantidades de ADN denisovano, lo que indica que hubo mezcla previa en generaciones anteriores. Del mismo modo, el genoma de algunos denisovanos muestra trazas de ADN neandertal, y no solo de un evento de mestizaje, sino de varios episodios separados temporalmente. Y por supuesto, el propio genoma de Homo sapiens lleva las marcas de esos encuentros. Cuando nuestros ancestros sapiens salieron de África hace aproximadamente 70.000 a 60.000 años y comenzaron a expandirse por Eurasia, se encontraron tanto con neandertales como con denisovanos, y se cruzaron con ambos. Los europeos y asiáticos actuales portamos entre 1.5% y 2.1% de ADN neandertal. Las poblaciones melanesias, papúes y aborígenes australianos portan entre 3% y 6% de ADN denisovano, además del componente neandertal, y cada uno de esos porcentajes representa historias humanas reales. Encuentros en fronteras entre territorios, uniones entre individuos de aspecto diferente, pero capacidades cognitivas equivalentes. Hijos mestizos que crecieron en comunidades mixtas o fueron integrados en grupos de uno u otro linaje. Esos genes no son reliquias muertas del pasado. Muchos de ellos están activos hoy en día, influyendo en nuestra biología. Genes relacionados con la respuesta inmunitaria, con la adaptación a climas fríos, con la tolerancia a dietas ricas en grasas, con la pigmentación de la piel y el cabello, con la forma de nuestros cráneos y dientes. Todo eso fue moldeado parcialmente por el ADN que recibimos de neandertales y denisovanos. En cierto sentido, ellos no desaparecieron completamente. Parte de ellos sigue viviendo en nosotros. Pero entonces surge la pregunta inevitable. Si la hibridación era tan común, si los genes se mezclaban con tanta facilidad, ¿por qué desaparecieron los neandertales y los denisovanos como poblaciones diferenciadas? ¿Por qué solo sobrevivió Homo sapiens? Esta es una de las grandes preguntas de la paleoantropología, y la respuesta probablemente no es simple ni única.
La extinción de los neandertales ocurrió hace aproximadamente 40.000 años, coincidiendo con la expansión definitiva de Homo sapiens por Europa. Los denisovanos desaparecen del registro fósil aproximadamente en la misma época, aunque la falta de fósiles abundantes hace difícil establecer fechas precisas. Durante décadas, la explicación dominante fue que Homo sapiens era superior, más inteligente, más adaptable, mejor comunicador. Pero las evidencias actuales cuestionan esa narrativa triunfalista. Los neandertales no eran menos inteligentes, fabricaban herramientas sofisticadas, controlaban el fuego desde hace al menos 400.000 años, construían estructuras complejas, usaban pigmentos y objetos ornamentales, incluso hay evidencia de que creaban arte rupestre. Entonces, ¿qué pasó? Las hipótesis actuales apuntan a una combinación de factores. Primero, las poblaciones. Homo sapiens probablemente siempre tuvo un tamaño poblacional mayor. Había más sapiens en África antes de la expansión que neandertales en toda Europa. Esa diferencia demográfica es crucial porque poblaciones más grandes son más resistentes a eventos catastróficos, epidemias y oscilaciones climáticas. Segundo, la estructura social. Algunas investigaciones sugieren que los sapiens tenían redes sociales más amplias. Contactos de larga distancia evidenciados por el intercambio de materiales como conchas marinas y sílex exóticos encontrados a cientos de kilómetros de su origen. Esas redes permitían el flujo de información, innovaciones tecnológicas y ayuda mutua en tiempos difíciles. Tercero, la flexibilidad adaptativa. Aunque los neandertales eran adaptables, Homo sapiens mostró una capacidad de colonizar ambientes extremadamente diversos, desde desiertos hasta selvas tropicales, desde costas hasta montañas, desarrollando tecnologías específicas para cada entorno, con una rapidez sorprendente. Y cuarto, y quizás más importante, el mestizaje asimétrico. Cuando dos poblaciones se cruzan y una tiene un tamaño poblacional mucho mayor que la otra, la población más pequeña puede ser literalmente absorbida genéticamente. No es exterminio, es asimilación. Los genes neandertales y denisovanos no desaparecieron. Fueron diluidos dentro de la corriente genética mucho más grande de Homo sapiens. Y en ese proceso, las poblaciones originales dejaron de existir como entidades separadas. Deni, en ese sentido, representa no solo un momento de mezcla, sino también un proceso histórico de fusión, que eventualmente llevó a que solo una forma humana, la nuestra, sobreviviera como población diferenciada. Ahora debemos adentrarnos en el aspecto más técnico y fascinante de este descubrimiento. ¿Cómo es posible que los científicos hayan podido determinar todo esto a partir de un fragmento de hueso de apenas 2 centímetros? Porque el caso de Deni no es solo una historia de hibridación humana, es también una historia del triunfo de la paleogenética, una disciplina que hace apenas 30 años era considerada casi imposible, y que hoy nos permite leer la historia escrita en las moléculas más íntimas de nuestros ancestros. Para entender la magnitud del logro técnico, debemos recordar que el ADN es una molécula extremadamente frágil. Cuando un organismo muere, sus células comienzan a descomponerse inmediatamente. Las enzimas liberadas durante el proceso de descomposición rompen las largas cadenas de ADN en fragmentos cada vez más pequeños. Las bacterias y hongos que colonizan el cadáver introducen su propio ADN, contaminando la muestra. La humedad, la temperatura, la acidez del suelo, todo eso acelera la degradación. En condiciones tropicales cálidas y húmedas, el ADN puede desaparecer completamente en cuestión de siglos o incluso décadas. Solo en condiciones excepcionales, particularmente en ambientes fríos y secos, el ADN puede preservarse durante miles o decenas de miles de años. Y aún así, lo que sobrevive no son moléculas completas, sino fragmentos diminutos, cadenas de apenas 50 a 100 nucleótidos de longitud, mezcladas con cantidades inmensas de ADN bacteriano y fúngico contaminante. Extraer, identificar, secuenciar y reconstruir un genoma humano antiguo a partir de ese caos molecular es un desafío técnico extraordinario
que requiere tecnología de punta, protocolos extremadamente cuidadosos para evitar contaminación moderna y algoritmos computacionales sofisticados para distinguir el ADN antiguo auténtico del contaminante y reconstruir la secuencia original. El proceso comienza en el propio yacimiento arqueológico, cuando se encuentra un hueso potencialmente importante. Se maneja con extremo cuidado para minimizar la contaminación. Los arqueólogos utilizan guantes, mascarillas, herramientas esterilizadas. El fragmento se guarda inmediatamente en condiciones controladas y se envía a laboratorios especializados donde se realizará la extracción. En el laboratorio, el trabajo se realiza en salas limpias, con presión de aire positiva, que impide la entrada de partículas contaminantes del exterior. Los técnicos visten trajes completos de protección. El fragmento de hueso se limpia superficialmente con soluciones que eliminan el ADN moderno adherido a la superficie, y luego se pulveriza una pequeña porción, típicamente entre 50 y 100 miligramos. Ese polvo se somete a un proceso químico que disuelve la matriz mineral del hueso y libera el ADN contenido en su interior. Lo que se obtiene es una solución que contiene fragmentos de ADN, la mayoría contaminante, y solo un pequeñísimo porcentaje de ADN antiguo auténtico. Ese material se purifica, se amplifica mediante técnicas de secuenciación de nueva generación, y se lee nucleótido por nucleótido. El resultado son millones o miles de millones de secuencias cortas que deben ser ensambladas computacionalmente, como un rompecabezas gigantesco, comparándolas con genomas de referencia de humanos modernos neandertales y otros homínidos para identificar cuáles fragmentos son auténticos y cuáles son contaminación. En el caso de Denny, el equipo de Svante Pääbo logró secuenciar aproximadamente 18 veces la cobertura de su genoma completo. Es decir, cada posición de su genoma fue leída en promedio 18 veces, lo que proporciona una confianza estadística muy alta en los resultados. Y fue precisamente ese análisis detallado el que reveló el patrón extraordinario. Cromosomas que mostraban claramente dos linajes diferentes. Cada ser humano hereda 23 cromosomas de su madre y 23 de su padre, formando 23 pares. En el caso de Denny, cuando los investigadores analizaron cada par de cromosomas, descubrieron que una copia de cada par mostraba variantes genéticas típicas de neandertales, mientras que la otra copia mostraba variantes típicas de denisovanos. No había mezcla dentro de los cromosomas individuales, sino una separación clara entre los aportes materno y paterno. Eso solo es posible si los padres pertenecían a linajes diferentes. Además, el análisis permitió determinar que la madre neandertal pertenecía a un linaje más cercano a los neandertales del oeste de Europa que a los neandertales locales de Altai, lo que se determinó comparando su genoma con los genomas de otros neandertales, ya secuenciados de yacimientos como Vindija en Croacia o el Sidrón en España. Eso implicaba que o bien ella misma había migrado desde muy lejos, o sus ancestros recientes lo habían hecho. Por otro lado, el padre denisovano mostraba en su genoma trazas de ancestría neandertal antigua entre el 1% y el 2%, lo que indicaba que en su propia línea familiar había habido mestizaje previo, con neandertales probablemente varias generaciones atrás. Todo esto se pudo determinar sin haber visto jamás el aspecto físico de Denny, sin saber exactamente qué edad tenía cuando murió, sin conocer las circunstancias de su muerte, solo con el código genético preservado en un fragmento de hueso del tamaño de una falange. Pero la historia no termina ahí, porque el descubrimiento de Denny impulsó una revisión exhaustiva de otros fragmentos óseos encontrados en la cueva de Denisova y en otros yacimientos. Se desarrollaron técnicas cada vez más sensibles, capaces de extraer ADN de fragmentos aún más pequeños, de huesos más degradados, incluso de sedimentos donde no hay huesos visibles, pero donde quedan trazas microscópicas de material orgánico humano. En 2017, investigadores del Instituto Max Planck demostraron que podían extraer ADN humano directamente de sedimentos arqueológicos, identificando la presencia de neandertales, denisovanos y humanos modernos
en diferentes capas estratigráficas de la cueva de Denisova sin necesidad de encontrar huesos. Esta técnica, llamada análisis de ADN sedimentario o ADN ambiental, ha revolucionado la arqueología porque permite detectar presencia humana en lugares y épocas donde los fósiles son demasiado escasos o fragmentarios para ser encontrados mediante métodos tradicionales. Y lo que esos análisis han revelado es que la ocupación de la cueva fue mucho más compleja de lo que se pensaba. Hubo periodos donde solo neandertales la habitaban, periodos donde solo denisovanos estaban presentes, y periodos donde ambos grupos parecen haber coexistido o alternado su presencia en ciclos cortos. Incluso hay evidencia de ocupación por Homo sapiens en las capas más superficiales, datadas hace aproximadamente 45.000 años, lo que significa que en algún momento las tres humanidades pudieron haber estado en la región al mismo tiempo, quizás incluso encontrándose directamente. Y entonces llegamos a una pregunta profundamente humana. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Por qué debería importarnos la historia de una niña híbrida que vivió hace 90.000 años en una cueva remota de Siberia? La respuesta, creo, tiene varias dimensiones. Primero, científicamente, Denny nos enseña que la evolución humana no fue un proceso lineal y simple de una especie reemplazando a otra, sino un proceso reticulado, complejo, lleno de encuentros, mezclas, intercambios. Nos enseña que las fronteras entre especies son mucho más porosas de lo que los libros de texto tradicionales nos han contado. Nos obliga a repensar conceptos fundamentales como qué significa ser humano, qué es una especie, cómo funciona realmente la evolución en organismos complejos, con culturas y comportamientos sofisticados. Segundo, desde una perspectiva más filosófica o incluso política, Denny nos recuerda que el mestizaje, la hibridación, el encuentro entre diferentes, no es una anomalía en la historia humana, sino una constante, que somos literalmente el producto de incontables encuentros entre grupos diferentes. Que la pureza racial o genética es un mito sin fundamento científico. Que la diversidad y la mezcla son inherentes a lo que somos, en una época donde resurgen discursos de exclusión, de separación, de rechazo al otro. La historia de Denny nos ofrece una lección de humildad. Hemos sido mestizos desde el principio. Siempre lo fuimos. Y esa mezcla no nos debilitó, nos enriqueció. Nos dio herramientas genéticas para sobrevivir en ambientes diversos, para resistir enfermedades, para adaptarnos. Los genes que heredamos de neandertales y denisovanos no son una contaminación. Son parte integral de nuestra identidad biológica. Y tercero, desde una perspectiva más personal, hay algo profundamente conmovedor en el hecho de que podamos conocer a Denny. Que un fragmento de hueso tan pequeño pueda contarnos una historia tan rica. Que la ciencia nos permita mirar atrás a través del abismo del tiempo y reconocer en esa niña adolescente a alguien fundamentalmente humano. Ella no sabía que era especial. Para sus contemporáneos, probablemente era simplemente otra niña más en el grupo, con sus tareas cotidianas, sus juegos, sus aprendizajes, sus miedos y alegrías. Pero para nosotros, 90.000 años después, ella se ha convertido en un símbolo, en una ventana hacia un pasado que estamos apenas comenzando a comprender. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cuántas otras historias como la de Denny esperan ser descubiertas? ¿Cuántos otros fragmentos de hueso, aparentemente insignificantes, guardan secretos que podrían revolucionar nuestra comprensión del pasado? Porque Denny no fue encontrada buscando específicamente un híbrido, fue encontrada por accidente. Porque alguien tuvo la paciencia de analizar sistemáticamente miles de fragmentos óseos. Porque la tecnología había avanzado lo suficiente como para extraer información de muestras cada vez más desafiantes. Y si ella existe, si la encontramos, entonces probablemente hay muchos más. Quizás hibridaciones de segunda o tercera generación. Quizás encuentros entre sapiens y neandertales documentados directamente, no solo inferidos genéticamente. Quizás incluso otros linajes humanos que aún no hemos identificado. Precisamente ese último punto
merece especial atención, porque el paisaje de la diversidad humana antigua es aún más complejo de lo que la historia de Denny sugiere. El análisis genético de poblaciones actuales y de fósiles antiguos ha revelado pistas de otros linajes humanos, aún no identificados morfológicamente. Por ejemplo, estudios recientes del ADN de poblaciones africanas modernas han detectado señales de mezcla con un linaje humano arcaico desconocido que habría habitado África hace decenas de miles de años, separándose del linaje principal de Homo sapiens hace varios cientos de miles de años. Esas poblaciones arcaicas africanas, de las cuales no tenemos aún fósiles claramente identificados ni genomas secuenciados, habrían contribuido genéticamente a algunas poblaciones africanas modernas en porcentajes pequeños pero detectables. Es lo que algunos investigadores llaman población fantasma, porque su existencia se infiere de las señales genéticas, pero no han sido descubiertas aún físicamente. Del mismo modo, hay indicios de que la diversidad dentro de los propios denisovanos era mayor de lo que pensábamos. Los análisis genéticos sugieren que hubo al menos 2, posiblemente 3 linajes denisovanos diferentes, separados geográficamente y con cierta divergencia genética entre ellos. Uno habría habitado Siberia y Asia Central, del cual proviene el material de la cueva de Denisova. Otro habría estado presente en el sudeste asiático y Oceanía, y es el que contribuyó genéticamente a las poblaciones melanesias actuales. Y posiblemente un tercer linaje habría existido en Asia Oriental. Esos linajes denisovanos habrían estado separados durante decenas de miles de años, pero ocasionalmente se encontraban y mezclaban cuando sus territorios se solapaban. Es decir, la historia no es simplemente de 3 especies humanas, sapiens, neandertales, denisovanos, coexistiendo y cruzándose. Es de múltiples linajes, múltiples poblaciones dentro de cada uno de esos grupos principales, todas con cierta diversidad genética, todas moviéndose por el paisaje del Pleistoceno, todas encontrándose ocasionalmente, todas contribuyendo con pequeños hilos genéticos a la trama compleja de la humanidad actual. Y eso nos obliga a hacernos preguntas aún más fundamentales sobre qué es lo que realmente nos hace humanos. Durante mucho tiempo, la definición de humanidad se basó en criterios morfológicos: el tamaño del cerebro, la forma del cráneo, la postura erguida, el pulgar oponible. Luego se añadieron criterios culturales: el uso de herramientas, el control del fuego, el lenguaje, el arte, el ritual funerario. Pero si neandertales, denisovanos y sapiens compartían todas esas características, si todos fabricaban herramientas, controlaban el fuego, creaban objetos simbólicos, enterraban a sus muertos, se cuidaban mutuamente, ¿qué nos diferenciaba realmente? ¿Había algo único en Homo sapiens que explique por qué sobrevivimos y ellos no? Las respuestas que los científicos están proponiendo hoy son más sutiles y matizadas que las explicaciones triunfalistas del pasado. Parece que la ventaja de Homo sapiens no radicaba en una inteligencia superior individual, sino en capacidades sociales y culturales específicas, capacidad de formar grupos más grandes con estructuras sociales más complejas, capacidad de mantener conexiones de larga distancia entre grupos separados, creando redes de intercambio de información y recursos, capacidad de transmitir conocimientos culturales de forma más eficiente de generación en generación, acumulando innovaciones más rápidamente, capacidad de simbolización más elaborada, evidente en la explosión de arte rupestre, ornamentación corporal, instrumentos musicales, que aparece en el registro arqueológico asociado a Homo sapiens durante el Paleolítico Superior. Esas capacidades no son diferencias cualitativas absolutas, sino diferencias de grado. Pero diferencias de grado, acumuladas durante miles de generaciones, pueden tener consecuencias demográficas y ecológicas significativas. Un grupo que innova ligeramente más rápido, que coopera en redes ligeramente más amplias, que se adapta a nuevos ambientes con ligeramente más flexibilidad, puede a largo plazo desplazar demográficamente a otros grupos sin necesidad de conflicto directo o superioridad cognitiva individual.
no la desarrollamos nosotros, la robamos, por así decirlo, mediante el mestizaje, y nos permitió colonizar ambientes de gran altitud, que de otra forma habrían sido mucho más difíciles de habitar. Pero el mestizaje también pudo tener costos. Algunos genes neandertales han sido asociados con mayor riesgo de ciertas enfermedades en poblaciones modernas. Diabetes tipo 2, depresión, adicción a la nicotina, trastornos autoinmunes. Eso no significa que los neandertales tuvieran esas enfermedades, sino que ciertos alelos que funcionaban bien en el contexto genético y ambiental neandertal pueden tener efectos negativos cuando se expresan en un contexto genético y ambiental diferente, el de los humanos modernos, con dietas, estilos de vida y ambientes diferentes. Es lo que los genetistas llaman incompatibilidades genéticas híbridas. Cuando dos poblaciones que han evolucionado separadamente durante cientos de miles de años se cruzan, algunos genes que funcionaban bien en su contexto original pueden no funcionar bien cuando se mezclan con genes de la otra población. Eso sugiere que hubo selección en contra de esos genes, probablemente porque causaban problemas de fertilidad o reducían la viabilidad de los híbridos masculinos. Pero a pesar de esos costos, el balance general fue positivo. El mestizaje ocurrió repetidamente. La descendencia mestiza fue viable y fértil. Y esos genes se mantienen en nuestro genoma hasta hoy. Entonces, mirando el panorama completo, ¿qué nos cuenta Denny sobre la naturaleza de la humanidad? Nos cuenta que somos una especie fundamentalmente mestiza, producto de encuentros, mezclas e intercambios que ocurrieron a lo largo de cientos de miles de años en todos los continentes. Nos cuenta que la diversidad humana fue mayor en el pasado de lo que es hoy, y que esa diversidad se fue fusionando gradualmente hasta dar origen a la humanidad actual, una humanidad que porta en su genoma fragmentos de todos esos linajes antiguos. Nos cuenta que la evolución humana no puede ser representada con un árbol simple de ramas separadas, sino con una red compleja de líneas que se separan y se vuelven a unir repetidamente. Y nos cuenta que las fronteras que trazamos entre nosotros y los otros, sean esas fronteras biológicas, culturales o sociales, son siempre permeables, siempre negociables, siempre temporales. Porque si nuestros ancestros pudieron ver más allá de las diferencias evidentes de aspecto físico, de cultura, de comportamiento, y pudieron formar parejas, tener hijos, criar familias juntos, entonces quizás nosotros también deberíamos reflexionar sobre las fronteras artificiales que construimos entre nosotros mismos. Denny no sabía que era especial, no sabía que era un híbrido. Para ella, simplemente era quien era, viviendo su vida en un mundo difícil y fascinante. Y sin embargo, su existencia nos enseña más sobre nuestra humanidad común que volúmenes enteros de filosofía. Porque ella es la prueba viviente de que la historia humana es, en su esencia más profunda, una historia de encuentros, no de separación. Ahora, mientras nos acercamos al final de este viaje, es momento de reflexionar sobre las implicaciones más amplias del descubrimiento de Denny y sobre las preguntas que aún quedan sin respuesta.
¿Se encontraron alguna vez sapiens confloresiensis o luzonensis? No lo sabemos. Si lo hicieron, ¿hubo intentos de cruzamiento? Y si no dejaron rastro genético en poblaciones actuales, probablemente fue porque esos cruces no fueron viables, o porque las poblaciones híbridas resultantes se extinguieron sin dejar descendencia a largo plazo. Otra pregunta crucial es, ¿qué papel jugó el mestizaje en la desaparición de neandertales y denisovanos? Lo que creíamos saber hace 20 años ha sido profundamente modificado por los descubrimientos de la última década.
Nos muestra que incluso en un mundo duro, en una época de supervivencia precaria donde cada día traía nuevos desafíos, donde la vida era corta y difícil, nos muestra que la compasión, la curiosidad, la apertura al otro, no son invenciones modernas, sino rasgos profundamente arraigados en nuestra naturaleza. Y sin embargo, ellos pudieron superarlas. Pudieron formar parejas, criar hijos juntos, integrar comunidades. Si ellos pudieron, ciertamente nosotros también podemos. Segundo, la historia de Denny nos ofrece una lección. Nuestra esencia más profunda, una especie mestiza. Que la pureza es un mito. Que la diversidad y la mezcla no nos debilitan, sino que nos fortalecen. Que los genes que hoy nos permiten sobrevivir y prosperar en ambientes diversos provienen precisamente de esos encuentros antiguos con el otro. Parte de nosotros mismos. Llevamos sus genes, contamos sus historias, vivimos su legado. Se reconocieron mutuamente como seres inteligentes y dignos, y decidieron construir vidas juntos, a pesar de todas las diferencias. Esa es la verdadera lección de Denny, y es una lección que vale la pena recordar. Si este viaje por los orígenes entrelazados de nuestra especie te ha conmovido tanto como a mí, si quieres seguir explorando las historias fascinantes que la ciencia continúa desenterrando del pasado, te invito una vez más a que te suscribas y acompañes en futuros viajes por la prehistoria, la antropología y los misterios de nuestros ancestros. Porque Denny no es el final de la historia, es apenas el comienzo, y las próximas revelaciones que nos esperan prometen ser igualmente extraordinarias.